Hola, bienvenidos a Cine, bienvenidos a Aquí te ves el cine, un programa que preparamos para todos los amantes del séptimo arte y también con invitados para conocer de su quehacer, su recorrido, muchas veces a través de las películas que más les gustaron, que les llamaron la atención, que les marcaron la vida, la carrera, en fin. Hoy tenemos un invitado bien interesante porque les cuento que esta semana, cuando se graba este programa, se va a inaugurar por fin para los amantes que somos del rock, un museo del rock en Medellín. Se llama El Muro. Va a estar funcionando para que todos vayamos a conocer las diferentes exposiciones que van a tener allí exhibidas. Y pues hoy tenemos como invitado a su director, que es una persona que lleva más de 40 años en los medios de comunicación, ha tenido un trabajo que para los que nos gusta la música es un trabajo envidiado, un trabajo envidiable. Además es un maestro del tema, musicólogo, DJ de radio, estuvo en una de las grandes disqueras, en varias disqueras de nuestro país, como director de artístico y de representación, en fin. ¿Quién no conoce en Medellín a Carlos Alberto Acosta? Cal, bienvenido, profesor, a este su programa. Muchas gracias, encantado, hijito, de estar acá y gracias por esta oportunidad maravillosa. Muy bien. Bueno, Cal, vamos a arrancar rápido porque hay mucho de qué hablar. Dale. Inicialmente nosotros a nuestros invitados siempre les preguntamos si se acuerdan cuál fue esa primera vez en el cine, cuál fue la primera película, si te acordás, que viste en cine, esa experiencia de ir por primera vez a una sala de teatro. ¿Tenés algún recuerdo de cuál fue esa película? Sí, la historia es muy bella porque nosotros somos de Pereira. Ajá. Y a media hora de Pereira está la ciudad de Cartago, y allá teníamos una tía que tenía un teatro de cine. Ella era la dueña y se llamaba el Teatro Consota. Entonces nosotros nos íbamos los domingos o los sábados a visitarla, y mientras mi mamá y mi abuela le hacían visita a ella, que se llamaba Blanca, yo me iba y me metía al teatro. Era una experiencia muy parecida como a estas películas italianas. A Cinema Paradiso. Cinema Paradiso, Sí, porque sí, yo sí. me podía ir donde me metieran, yo estaba pequeño, de 6, Claro. 7 años, y me iba donde el proyeccionista, proyección, y sí. entonces me sentaba a un lado y yo veía las películas, Ah, y por sí. supuesto. Entonces, mi amor por el cine ha sido desde pequeño. La primera película era una película japonesa, se llamaba La Tierra de los Escorpiones Gigantes. Y era una locura, y yo siempre me quedé con esa Como su imagen nombre lo viendo indica, de unos aventuras. escorpiones así, muy a lo japonés, pues con Claro, todas esas claro. figuras de la ciencia ficción y la fantasía. Bueno, claramente es conocida tu trayectoria en la música, ¿cierto? Como promotor, como organizador de conciertos, DJ en varias emisoras de radio de nuestra ciudad. ¿De dónde nace ese amor por el rock tan marcado? En estos días alguien me hizo esa pregunta o parecida, y yo le decía, primero yo era baladista, pues sardino también, por mi papá y mi mamá. Así arrancamos todos. Sí, claro, oyendo a Nino Bravo, Camilo Sesto. Escuchando la voz de Colombia, todos. Total, claro. total. Y hubo un momento donde en bachillerato alguien me prestó un disco de Kiss un poco a regañadientes, porque yo decía, esta música que yo no entiendo, pero es que, pues, ¿para qué Ese eso ruido, tan esos bulloso? peludos. Exacto. Aún así, como era una persona que yo apreciaba mucho, hice la tarea, me lo llevé y lo puse en la casa, y a la tercera ya estaba brincando. A Ya la no tercera tenía ya estaba retorno. así, y a partir de ahí fue... Ya no hubo retorno. Ya no hubo retorno, ya a partir de ahí quería saber más, y esto de dónde viene, y estos por qué suenan así, y estos por qué suenan así. Y encontré un desierto informativo, ¿sí? Claro, O sea, no eso, había pues, nada nadie de sabía donde uno nada. sacar una nota, una noticia, un libro, alguien que escribiera un artículo. En las emisoras en unas no presentaban nada, en otras cuando presentaban era la posición en Estados Unidos, pero no decían nada del artista. Yo quería saber Sí, claro. de los artistas. Y entonces ahí yo vi como mi gran oportunidad de pasión informativa, periodística, y se lo apliqué a la música. Ajá. Y esa ha sido como una especie de sello personal, que donde Claro. estoy es
primero la información. Sí, sí. La academia primero. Exactamente. Y sobre eso montamos pues toda la carrera. Bueno, Cal, arranquemos con las películas que nos trajiste. Nos trajiste una variedad de películas. Muchas veces yo le digo a mis invitados, las películas que me traes tienen una línea de más o menos lo que te gusta, pero esa está muy ecléctica. Total. Vamos a arrancar con la que me dijiste que es tu película favorita de todos los tiempos, para siempre, para toda la vida. Arrancamos desde la 1. De primera, sí. Esta película es del año 1990, es una producción francesa que obtuvo, yo no sé cuántos premios César, que son los premios franceses de esa época, creo que los ganó todos en ese año. Es una gran producción, estuvo nominada también a los Oscar. De pronto se ganó el Oscar a mejor vestuario y mejor dirección artística en ese año. Es una película protagonizada por el gran actor francés Gérard Depardieu. Se llama Cyrano de Bergerac. Esta película nos cuenta la historia, es una obra literaria de un soldado poeta, ¿no? O general, ya militar de alto rango, poeta, que escribe cartas de amor a las amadas de los soldados y entre ellas a la amada de un soldado que él también quiere mucho, y nos va contando una historia épica, bonita. ¿Por qué te gusta tanto esta película, Carlos? Bueno, el tema es... cuando yo vi la película, yo fui con mi novia de la época. Sí. Y cuando yo salí de la película, que la vi en el Teatro Livia. En el centro. En el centro, sí. Que eran más artísticas las películas. Sí, y cuando sí. yo salí, yo no paraba de llorar. Yo era llorando a moco tendido, yo era así. Y ella, ¿pero qué te pasa? Cuando ya logré hablar, yo le dije a ella, pues eso es el amor. Eso es el amor. O sea, acabo de ver que nosotros no sabemos amar, que nuestros amores son egoístas, que nuestros amores son llenos de miedo. Mezquinos. Y esto es lo que yo quisiera poder experimentar, vivir, por lo que vale la pena vivir. Y creo que desde ese momento esta película se convirtió como en una especie como de bandera mía y de sueño y tal vez hasta de utopía, Sí, ¿cierto? sí, sí. Y me he vuelto también como un embajador. Yo tengo la película y he tenido yo no sé cuántas copias y siempre la regalo. Para eso como los testigos de Jehová. Como las cartas de Cyrano. Sí, se reparten. así, y cuando la gente la ve, porque mucha gente no la conoce, me dicen lo mismo. O sea, wow, qué cosa tan hermosa, qué sentimiento, qué dolor, qué historia. Bueno, una cosa impresionante. Entonces, creo que siempre será mi película preferida. Y me pareció una cosa muy curiosa, y es que un día, ya con todo lo de Internet, entonces conozco Rotten Tomatoes, Sí. y yo voy a mirar a ver si esta La película, que clasificación. es tan francesa, pues no es tan del mainstream, a ver si la conocen. Cuando veo que sí estaba indexada y veo Y qué súper bien calificación rankeada. tenía 100, o sea, Claro. una calificación perfecta. O sea, todos los críticos le daban el 100 perfecto. Entonces, Sí. no estaba tan perdido. Es la gran obra francesa cinematográfica. Dicen que es la mejor adaptación que se ha hecho de Cyrano de Bergerac, que hay una descripción muy bonita de él. Dice, érase un hombre a una nariz pegado. Sí. Cyrano de Bergerac. Vamos a ver el avance de esta película y volvemos para hablar con nuestro invitado. Cyrano n'est pas là, j'ai perdu mon pari. Bien, tant mieux, tant mieux. Heureux qui, loin des coups, dans un lieu solitaire. Coquin! Ne t'ai-je pas interdit pour un mois? C'est lui, j'ai gagné. Roi des pitres! Hors de scène à l'instant! Oh, monsieur, Ah! Je vais me fâcher! Ils sortent! Mais monsieur, Vous n'êtes pas encore fait? Bon, je vais sur la scène en guise de buffet découper cette mortadelle d'Italie.
Mais c'est forcé. La plus belle qui soit. Je m'exalte, j'oublie, et j'aperçois soudain l'ombre de mon profil sur le mur du jardin. Roxane, je voudrais... Cyrano de Bergerac de 1990, película de Jean-Paul Rappeneau, para que la disfruten, la busquen de pronto por ahí en las plataformas, por ahí debe estar, o si no, Cal se la regala. Él es embajador de Cyrano de Bergerac en Colombia, se las puede regalar de pronto en el museo, de pronto tendrá algunas copias de esta película. Debajo del brazo, sí, él es un apóstol de esta película y regala las copias. Es una película muy bella realmente, la obra es muy bonita y como dice Cal, pues nos muestra el amor en su más pura esencia, la conquista, cómo conquistar a una mujer a través de las cartas cuando uno no es muy agraciado físicamente, como los dos ejemplos que tenemos acá. Entonces, debe ser por eso. Entonces así es como funciona. Bien, Cal, vamos a pasar a una película que es de culto. Es una película del año 1982 de un gran director que se llama Ridley Scott. Esta película se llama Blade Runner. Es una de esas fantasías distópicas que nos lleva al año 2019. Ya pasamos por ahí. Ya pasamos por ahí. 2019 con los famosos replicantes que vuelven a la Tierra y quieren apoderarse, digamos, de la realidad. Es una historia que se ha vivido pues tantas veces, la vimos con Terminator, pues también una cosa así parecida de cuando las máquinas se apoderan o tratan de apoderarse del mundo. Lo estamos viendo ahora, pues hay mucho susto con la inteligencia artificial de que esto suceda también. Vos que estás trabajando tanto el tema de inteligencia artificial. Blade Runner es una película que a la gente le encanta, es de odios y amores. De odios y amores, Yo sí. le he hecho el viaje varias veces y es compleja. Es una película difícil de ver, de entender, pero ¿por qué le gusta tanto a la gente Blade Runner? Bueno, digamos que creo yo que la parte de producción es una cosa de locos, Sí, o sea, fantástica, todo claro. nos logra meter en ese mundo distópico, ¿cierto? Oscuro, ácido. Es como cyberpunk, esta película también. También, Sí. y la música de Vangelis, Ajá. las actuaciones de un grupo de actores muy brillantes, pero la película definitivamente es ciencia ficción. ¿Por qué? Porque estos replicantes es lo que estamos aquí más o menos a unos 30 años, que es el tema de la inteligencia artificial, ya de la superinteligencia artificial, y ellos ya la tienen totalmente visualizada, ¿sí? Sí. Porque son estos seres que han sido creados, pero que son lo suficientemente inteligentes como para tener una conciencia reflexiva. Ellos tienen esa Claro. conciencia de que están vivos y de que ellos quieren seguir viviendo. Ellos tienen por manufactura un chip que les dice, pues, este producto dura 2 años y medio y a los 2 años y medio ya se apaga. Sí. Y ellos Obsoleto. no se quieren apagar. Ellos dicen, pero es que Claro. yo quiero seguir viendo lo que he visto, yo quiero seguir viviendo, y se aman entre ellos. Entonces, desde esa época nos puso esa película como a reflexionar. E incluso es un tema que se trata actualmente mucho con la IA, y es que nosotros pudiera ser que estas inteligencias artificiales sean incluso hasta más reflexivas, más responsables que nosotros mismos, que destruimos el medio ambiente, Sí, que nos hacemos matar por billetes de colores, Nosotros etcétera. somos avanzados pero autodestructivos. Ellos Total, no. total. Y, o sea, entonces somos el famoso virus de la película Matrix, ¿cierto? Ajá. Entonces, esta película nos puso esa conciencia a cuestionarnos. Correcto. Y tiene esa famosa escena final, Sí, claro. donde el jefe de Rutger Hauer se echa ese discurso. Eso es de pararse el pelo. Sí, Y cuando él dice, o sea, es que todo lo que yo he visto
en el cinturón de Orión, creo que Sí, es, y los rayos en Tannhauser y todo este cuento, Se difuminará como lágrimas en la lluvia. como lágrimas bajo la lluvia. Como lágrimas en Eso la es lluvia. impresionante. Entonces, es música, es la producción, es ese cuestionamiento. Y se hace 30, casi 35 años antes de que explote el concepto de la inteligencia artificial. El concepto de la inteligencia artificial viene desde 1950 aproximadamente. Y claro, no es nuevo. Sí, no es nuevo. Ellos lo leen, lo interpretan, le creen, lo investigan y lo llevan a la película. Y ahora, apenas en el 2019, explota el tema de la IA con ChatGPT, por ejemplo, y entonces ya ahí sí estamos todos de cabeza ya. Ridley Scott dirige esta gran película que tuvo una especie de remake recientemente para conmemorar pues que era 2019, en donde se estaba desarrollando a cabo, se llamaba 2049, avanzaba como 40 años más en el futuro. Vamos a ver un jovencísimo Harrison Ford protagonizando esta película, Roger Hauer como el jefe de los replicantes en esta gran película que se llama Blade Runner. Veamos el avance de esta cinta. En las colonias espaciales hubo una fuga hace 15 días. 6 réplicas, 3 hombres, 3 mujeres. Asesinaron a 23 personas y robaron una nave. Una patrulla aérea vio la nave fuera de la costa. Ni una señal de las réplicas. Hace 3 noches intentaron irrumpir en la corporación Tyrell. Uno se quemó al correr hacia la reja electrificada, los otros huyeron. Te necesito. Esto es terrible, es desastroso. Blade Runner, uno de los referentes de las películas de ciencia ficción. Esta película es de 1982, no había la tecnología que hay ahora para hacer películas y sin embargo es una película muy digna. Total. Gran director Ridley Scott, lo hemos visto pues también en otras películas de aventuras, es un autor o director muy, muy recomendado. Sus películas están llenas de acción, son muy bien hechas, sobre todo este tema de la ciencia ficción. Cal, vamos a pasar ahora a una película entrañable. Esta película creo que todos la hemos visto. Es una película de 1994, se ganó cerca de 6 o 7 premios Oscar, los principales, película, director, mejor actor, mejor guión, en fin. Está protagonizada por uno de mis actores favoritos, se ha ganado 3 Oscars ya este señor, Tom Hanks.
protagoniza aquí esta película que nos da un paseo por el siglo XX a través de un personaje hermoso, lleno de inocencia, maravilloso, que se llama Forrest Gump. Bueno, voy a hacer la pregunta lógica, ¿por qué te gusta tanto esta película? ¿Por qué nos gusta tanto esta película? Bueno, pues o sea, es una obra maestra. Sí, o sea, de CMX. Sí, total. Ya en la parte mía personal, pues, o sea, la película nos muestra como un personaje que tiene 2 rayitas menos de cociente intelectual. Ajá. Tiene toda la nobleza que no tienen los que tienen 2 rayitas más, ¿cierto? Correcto. Todo el sentido común, el cuestionamiento de nuestras contradicciones, y lo va mostrando, y va mostrando a través de la historia toda una cantidad de sucesos históricos que tienen esas contradicciones de nosotros como civilización, ¿cierto? Pero bajo la mirada y la óptica de esta personita que está metido en la guerra de Vietnam y él ve cómo mueren sus amigos y como, ¿por qué estoy aquí, cierto? Sí. Como que todo le pasa por un lado. Exacto, Sí, y sí. él no entiende, pero sí entiende, pero Ajá. a mí en lo personal yo la amo porque a mí me resolvió mucho un tema que vivimos todos, y es, ¿existe el destino o existen las decisiones o nuestro Que destino trazan el realmente destino. un resultado de decisiones? Claro. Entonces él juega mucho en varias ocasiones con la famosa caja de chocolates que Sí. la mamá le decía que era Que la vida. es como una caja de chocolate. Sí, la vida es como una caja de chocolates, entonces tú no sabes ¿Cuál te va a salir? qué sabor te va a salir. Y cuando él está en la tumba de su amada, él le dice, yo creo que es un poco de todo, pero yo creo que hace énfasis en que es más una decisión, ¿sí? O sea, y yo a partir de ahí, digamos que fijé mucho mi destino en que yo no tengo nada predestinado, que obviamente hay unos factores externos que juegan en tu día a día, pero que finalmente de tus decisiones, de la responsabilidad que tengas en las decisiones que tomas, es que se desprende tu devenir. Y tienen toda la lógica del mundo, además. Toda la lógica del mundo. Entonces, De me parece Robert hermoso. Zemeckis, el alumno más aventajado que tiene Steven Spielberg. Vamos a ver Forrest Gump, una película de 1994 que, si no la han visto, han perdido una gran opción en su vida de, bueno, divertirse, entretenerse y aprender muchísimo de este personaje. Es una película hermosa. Forrest Gump, este es el avance aquí en Aquí te ves el cine. Regresamos a nuestra sala de cine, estamos viendo Aquí te ves el cine. Hoy tenemos a Carlos Alberto Acosta Cal, su voz en la radio. Así era como se identificaba en esa época de DJ, Cal, en los 80. Te tocó la mejor época. Nosotros los nostálgicos decimos que fue la mejor música. La pop rock, pues, la de los años 80, y te tocó estar ahí en la cresta de la ola. ¿Cómo fue eso? Sí, sí, sí. O sea, creo que nos tocó una década maravillosa, donde era una canción maravillosa tras otra, tras otra, tras otra. No había canción mala. No había canción mala. Yo a veces veo los rankings de la época y yo, por Dios, ¿qué es todo esto? De una música muy, muy bien hecha, de una música, de una década muy alegre, de mucha energía, donde a la radio subió el rock and roll y el rock duro, pero convivió con el punk, Con el techno, con el convivió new con el wave. techno y el new wave. Ajá. Y incluso en la parte del pop tradicional hubo también cosas maravillosas. Entonces es una década inolvidable donde yo ahora estoy escribiendo una serie sobre 1000 canciones que hay que oír antes de morirse. Sí, pues, señor, la sigo. y listo, vengo los años 60 maravillosos, los 70, la era dorada del rock. Pero llego a los 80 y ¿cuál canción quito? Es que son demasiadas, imposible, ¿cierto? imposible, qué tarea tan difícil. Sí, sí. Así fue la tarea de escoger estas películas. Algo así, algo así. Sí, sí. Bien, antes de hablar de la siguiente película que tenemos invitada, vamos a hablar de Muro. Ahora sí, ok. bueno, Muro es tu gran proyecto de hacer un Final. museo de rock en Medellín. O sea, ¿a quién se le ocurre hacer un museo de rock en Medellín? Esto se parece como al Festival de Ancón, más o menos. ¿Cómo nace la idea de Muro? No, Muro nace de una visión personal donde tengo la oportunidad de...
Yo tengo una gran colección de música, creo que es una gran colección, no es la mayor, pero yo la quiero mucho. Grandísima, sobre todo de acetatos, de Sí, vinilos. exacto, pero la quiero mucho. Entonces yo decía, bueno, después de los años, después de cumplir 60 años, hay un 35% más de posibilidades de un infarto. Entonces, si yo me muero hoy, ¿qué va a pasar con todo esto? Sí. Yo creo Qué que eso legado. termina en manos de un reciclador y uy, qué no. dolor. Entonces yo empecé a pensar como, bueno, no, yo debería donarla y empecé a pensar en la piloto, empecé a pensar en Jericó, empecé a pensar en amigos que sé que son, la valorarían mucho y la pudieran tener y crecer. Y bueno, y de pronto se me vino, ¿y por qué no? ¿Y por qué no un museo? Pues, o sea, una fundación que cuide la música y entonces una cosa llevó a la otra, y un museo. Y ahí empecé a hablar con amigos nuestros, como Sí, Javier, claro, Javier, como Sandra Posada, como Jorge Calderón, como Cici Tamayo. Y les dije, tengo esta idea, un museo, pero no, pues, o sea, el patrimonio, el case de arranque es mi música. Yo la voy a donar. Claro. Y bueno, ya está donada, pero antes de seguir, hay una cosa muy bella y es que un día fueron a hacer un reportaje sobre la colección mía de vinilos y había un sardino que era el que estaba ayudándole al camarógrafo y el sardino por ahí de 23, 24 años y él era mirando todos los discos y vio cuando yo, pues porque me pidieron que mostrara Lo cómo se pone el sacabas disco, con cómo lo toda la sacaba. curia, a Exacto. ponerlo en el tornamesa. Y el sardino era... Y él me miraba, él era en un entendía. asombro y él no se imaginaba que la música sonaba ahí, que él podía coger la Había que carátula. voltearlo. Entonces yo dije, bueno, yo quiero que la música le quede a los jóvenes, o sea, que esto no quede por ahí guardado en un closet, en un armario, en una Sí, caja cogiendo fuerte, no. polvo ahí, claro. Exacto, no, que sea un lugar donde el sardino pueda, el investigador pueda llegar como en una biblioteca que tiene unas secciones como Claro. de colección y uno se pone los guantes y va y coge el Sí, libro y lo lee señor, igual, claro. ¿cierto? Y eso, Tal cual. eso me lo imagino. Pero entonces, cuando hablé ya con Javier y con Sandra y con todos, empezamos a tener ideas, ¿sí? ¿Qué puede ser? Y esto fue cogiendo una dimensión. Cogió vida propia. Cogió vida propia, nos sobrepasa, nos emocionamos y dijimos, no, esto hay que hacerlo y sacarlo adelante y aquí vamos y creo que vamos a tener un museo espectacular, que Medellín va a tener un museo divino, que va a ser un museo que va a salir a la ciudad, que se va a tomar a la ciudad, que vamos a culturizar bajo los principios de la buena música, que vamos a respetar la memoria, pero es un museo vivo. Vamos a hacer eventos, conciertos, talleres, vamos a traer diseñadores internacionales, músicos internacionales, ya estamos hablando con ellos. Ya estamos hablando con museos de rock alrededor del mundo para que exposiciones que nosotros hagamos sobre nuestro rock de Medellín la podamos mandar a esos museos y entonces Maravilloso. empiece nuestra cultura rock a ser conocida en Alemania, en Argentina, en Estados Unidos, en Claro, el España. rock hecho acá. Claro, y que son sonidos que solo... Potentes, dignos, maravillosos. Y únicos. Profesionales, Y únicos. además. Y Entonces- únicos porque tienen esa mezcla colombiana también. De acuerdo, entonces nada, ha habido mucho amor alrededor del museo, todo el mundo queriendo ayudar, todo el mundo queriendo aportar, gente que de muchas partes ya nos dicen, por fin ya tengo donde dejar mis disquitos, mi colección. Y eso ha sido una maravilla, eso ha sido una belleza y creo que todo va a ser divino con el museo. O sea, no es un lugar donde vamos a depositar artículos viejos. No, Claro. es un museo totalmente vivo y contemporáneo que va a respetar la memoria. Por supuesto. Todo este preámbulo y ahorita le vamos a preguntar a Cal dónde queda, a qué horas funciona, cómo es la entrada, todo. Y una pregunta que tengo para hacerle y se la voy a disparar aquí después de ver este tráiler que vamos a mostrar a continuación. Hay una película de 1978 hecha por un maestro del cine que se llama Martin Scorsese. Esta película se llama El último vals, pero aquí la clasificaron como El último rock, tal Así vez. se tradujo, El ¿cierto? último rock. Hay una agrupación, existió que se llamaba The Band. Era como lo que llamamos un supergrupo, ¿cierto? Miembros de varios grupos que se juntan para hacer. Aquí, pues, en esta producción, que es más un documental que una película, diría yo,
Tenemos pues a George Harrison, está, no sé si McCartney también, está Eric Clapton, está Clapton, Dylan. Está Bob Dylan, hay artistas de folk también ahí, no sé si Joan Baez es Ahí la que está Ron ahí, Wood. está Ron Wood de los Rolling Stones, y Martin Scorsese se saca esta película que para los musicómanos es la gran película, ¿cierto? Se llama El Último Vals o El Último Rock. Y pues bueno, voy a preguntarle acá por qué le gusta tanto. Pues están las grandes estrellas acá. ¿Qué tal si vemos el avance y volvemos para hablar de esta película? Veamos el avance de El Último Vals de nada más y nada menos Martin Scorsese. Ahí veíamos El Último Vals o El Último Rock, una película de Martin Scorsese que graba la despedida de un grupo llamado The Band. Esta película se grabó el Día de Acción de Gracias de 1976, fue el día de ese concierto, tuvo varios invitados, Neil Young, Bob Dylan, lo veíamos ahí, Ron Wood de los Rolling Stones, estuvo George Harrison también, que ya se había separado de los Beatles, en fin. Pues, ¿por qué te gusta tanto esta película? Pregunta redundante. Bueno, miren, cuando yo fui a ver la película, la fui a ver en la Cinemática El Subterráneo que queda en Suramericana. En ¿Listo? Suramericana. Entonces, yo estaba bien sardino. Cuna del cinearte. Sí, yo estaba bien sardino. Y yo entré totalmente desprevenido, o sea, sabía que era una película de rock, bueno, voy a ir a entrar a verla. Y entonces yo entro y veo, y yo no conocía The Band, o sea, no conocía The Band. Y yo entro a verla y se acaba la primera función y yo salgo y digo, tengo que volver a verla. Entonces volví a comprar la boleta y me volví a meter. No, Y entonces rotativo. la volví a ver. Y terminé de ver la segunda función y salí y tengo que volver a verla. Pero ya esta vez me fumé un bareto, pues lo reconozco, y me entré a ver la película y pues la conexión fue de una manera, quienes la hayan visto van a recordar y quienes no la hayan visto ojalá que me capten este mensaje, porque es un momento impresionante del desapego hacia la fama. The Band está en su mejor momento, Sí. es la banda, ¿sí? Está en su mejor momento. Y ellos dicen, no vamos más. Claro, Y no vamos más. nos retiramos ganando. Y no vamos más porque no nos gusta para dónde va esto. Ajá. Y el rock ha muerto. Oiga, pues. Y cuentan una historia hermosísima de una noche donde están tocando blues y hay uno de ellos que está como diciendo, estamos todos aquí tocando y cantando en ese amor por el rock como movimiento contracultural, Ajá. de mensaje. Y él dice, yo recuerdo, que ahí alcanza a decir algo, que había alguien que estaba tocando la armónica y él tocaba y escupía ¡pah! En un balde y seguía. Y así fue toda la noche hasta la madrugada, pues horas. Cuando terminan, pasan y el balde está lleno de sangre, ¿sí? Pero él no quería dejar de tocar, Sí, ¿sí? Él no quería perderse ese momento. se sacó sangre. Sí, era impresionante. Entonces, creo que la película habla de eso, de que el rock como el movimiento contracultural está tocando a su fin, están llegando las grandes corporaciones, está entrando el dinero, Se comercializó. adquiriendo los sellos discográficos legendarios, siendo adquiridos por multinacionales, etcétera. Y entonces la película es eso, es la despedida de ellos a través de una serie de conciertos donde invitan a sus amigos y esos amigos son las grandes, otras Estrellas, grandes leyendas, claro. como lo vimos ahí en el adelanto. Y es una película así, tipo documental, con todo el corazón y esencia del rock. Claro que sí. Vamos a pasar a los años 90, Cal. Hay una película de uno de tus directores favoritos, tal vez, porque ahí tenemos dos películas de él, Francis Ford Coppola. Esta película dicen que es la mejor representación del Conde Drácula, basada en la obra de Bram Stoker. Yo a mis invitados, cada que me traen películas donde salió una de mis novias, le digo, ay, yo he tenido varias novias en el cine y aquí hay una de ellas. Winona Ryder, que es una mujer divina, Y en esa hermosa, y aquí película- estaba en su y en mejor esa época. película Estaba en su mejor época. Esta película está protagonizada también por Anthony Hopkins, Sir Anthony Hopkins, Keanu Reeves, Sadie Frost y Winona Ryder y Gary Oldman como el Conde Drácula, nada menos, uno de los grandes villanos del cine, Gary Oldman. Señor, mete miedo cuando hace el papel de villano. Y nos presenta una obra bastante gótica, dark, muy oscura la estética de
de esta película. Veamos el avance de Drácula de Bram Stoker. Volvemos para hablar con Cal de por qué le gustó tanto esta película. Here occurred the frightening and shocking history of Prince Dracula and the woman he loved. I have crossed oceans of time to find you. Yeah. Dracula. Vampires do exist. This one we fight, this one we face, can take on many forms. He is both young and old. He can appear as mist, as vapor, as the fog, and he can vanish at will. Join me in eternal life. Your salvation is his destruction. I want to be what you are. I want to see what you see. I want to love what you love. Take me away from all this death. Make no mistake, he must be stopped. Volvemos a nuestra sala de cine para hablar con Carlos Acosta, Cal, sobre el tema del Museo Muro, que va a comenzar su andadura en Medellín en los próximos días. Cal, ¿dónde está el museo? ¿A qué hora se puede visitar? ¿Cuánto vale la entrada? ¿Uno que se encuentra allá? Ok, el museo está ubicado en Casa de la Música, en el Parque de los Deseos, ahí en esa estructura enorme que queda diagonal al planetario. Nos acogió la Fundación EPM. La Fundación EPM le gustó el proyecto y nos dijo, no hay mejor espacio y coherencia en que el Museo de Rock de Medellín esté aquí en Casa de la Música, y se los agradeceremos toda la vida que nos hayan dado esa oportunidad. Todas las actividades que realicemos allí serán de acceso libre, gratuito, bien sea exposiciones, bien sea conciertos, bien sea talleres, bien sea conferencias, conversatorios, etcétera. Todos serán de entrada libre. Quienes vayan a partir del próximo viernes 4 de julio podrán encontrar la primera exposición, que es una exposición que se llama Las 100 mejores carátulas en la historia del rock. Nos pegamos ahí de la curaduría que hizo en el año pasado la revista Rolling Stone, y es una especie como de recorrido desde la 100 hasta la 1, pasando por el por qué esta carátula así, ¿cierto? Y el por qué está aquí, por qué los curadores determinaron que esa debe estar. Y entró y de pronto desplazó a otra que ya cumplió su ciclo, digámoslo, en ese sentido. Ajá. Pero también vamos a tener agendas académicas y vamos a tener otras exposiciones, porque somos Museo Rock Medellín, y por supuesto queremos trabajar mucho sobre la memoria de nuestra historia del rock and roll. Entonces ya en octubre vendremos con la segunda exposición, que es la historia del rock en Medellín, primera parte, 1964 a 1990. Descansamos, digámoslo así, en diciembre, y volvemos en febrero con la segunda parte de la historia del rock en Medellín, 1990-2025. Grandísima, grandísima. Y va a tener carátulas de discos, afiches, los afiches de los conciertos, me imagino. Por supuesto, por supuesto. Estamos armando un equipo divino de gente que sabe, de investigadores, de historiadores, de sociólogos, de archivistas, pero coleccionistas que donan sus colecciones. Por supuesto, también. O que la prestan, ¿sí? O que la prestan. Mira, yo les presto porque yo soy coleccionista de esto, pero dispongan de ella para lo que consideren. Gente que guardaba las entradas a los conciertos. Hay unos coleccionistas de etiquetas de entrada, coleccionistas de afiches, coleccionistas de cuanto ustedes se imaginen, de instrumentos musicales, de memorabilia.
Esto es divino, o sea, es que esto no tenemos cuándo aburrirnos con No, todo lo que hay por hacer. espectacular. Carlos, ve, antes de pasar pues a la siguiente película, te tenía una pregunta que, bueno, vos tenés una colección de vinilos, ¿cierto? Son más de 1000, pues creo, una cosa así. ¿Es verdad que el vinilo suena mejor que un CD? O sea, Dame una explicación científica para eso. Yo tengo unos amigos que saben mucho más de ingeniería de sonido, pero técnicamente no. ¿Sí? Técnicamente no. Pero a nivel de frecuencias, el vinilo produce una especie de sonidos más cálidos, menos matemáticos, llamémoslo así. Sí, sí. Entonces, los efectos, las reverberaciones, las tonalidades, los acordes pueden expandirse como de una manera más natural. Entonces, bajo esa figura, uno puede llegar a sentir, cuando eres muy, muy sensible, que la música te puede sonar más cálida, ¿sí? Más cercana, pues. Más cercana, Sí. sí, más orgánica, tal vez. Ajá. No es la pureza de la perfección, porque siempre habrá, por el efecto fricción, siempre habrá algún sonido que te dice que está sonando un disco, que hay una fricción entre la aguja y el surco. Pero en cuanto a esa calidez del sonido, el vinilo sí tiene esa característica. Carlos, vamos a terminar con una película que vos trajiste a Medellín, en serio. O sea, esta película estuvo en cartelera ya no sé cuántos años. Siempre que yo la veía en el Tropicana, a las 11 de la mañana en el Tropicana, la vi todos los domingos de los años 80. Pues, o sea, siempre estaba esa película ahí, siempre. The Wall de Pink Floyd, que yo aquí confesé, pues, y te lo voy a confesar a vos, yo no sé si me va a retirar la amistad o qué va a pasar entre nosotros, pero a mí no me gusta Pink Floyd. Entonces, pero la película, o sea, contame cómo fue esa historia de tener Pink Floyd a la pared aquí. Nosotros habíamos formado una empresa para organizar conciertos que se llamaba Superconciertos J&B, que los organizamos en la Macarena, ¿sí? Estamos hablando de la primera mitad de los años 80. Ahí nace el concierto perdón, la batalla de las bandas. Superconciertos organizó batalla de bandas, de acuerdo. Y entonces, estando ahí en medio de eso, pues estaba la noticia de que salió la película de Pink Floyd y bueno, y entonces, ¿cuándo va a llegar acá? Pues para verla, como veía uno las de Led Zeppelin, todo ese cuento. Y entonces yo llamé a Cine Colombia y pregunté, venga, ¿cuándo llega la película? ¿Cuándo van a traer la película? Y dijeron, no la vamos a traer. La tenemos, pero no la vamos a exponer. Sí, eso no se vende. Sí, eso no tiene público. ¿Cómo? Entonces me reuní con Raúl Velázquez, que era mi socio en ese momento, y dijimos, pues, ¿cómo vamos a permitir que eso suceda? Y entonces le hicimos una propuesta a Cine Colombia de que nos la alquilara a nosotros, ¿cierto? Que para hacer 3 funciones. Nos dijeron que sí, nos dieron un precio el precio, yo no me acuerdo cuánto fue, pero era tan bajito que demostraba casi simbólico, pues, la poca valía que tenía esa película para ellos en ese momento. Y nosotros alquilamos dos teatros, el Cine Capri y el Odeón 80, que quedaban juntos en la 80, en la 80 con San Juan. Alquilamos las 3 funciones un mismo día en los 2 teatros. Y le dijimos al que nos ponía el sonido en los conciertos que queríamos amplificación dentro del teatro. Entonces eso tenía, pues era como si fueras a un concierto. Eso era pasado. Y después se pasó a vivir al Tropicana esta película. Y ya después ya se quedó. Sí, pero ahí fue donde mostró. Y de pronto yo diría que Cine Colombia, cuando ve que le cuentan seguramente que, hombre, eso fue 3 funciones llenas. Claro. Las 3 funciones, 2 teatros. Que ya la miran con otros ojos, pero nosotros fuimos los que la trajimos. Incluso fue aquí, no fue en Bogotá, ni en otra ciudad, fue en Medellín. Claro. Este es el avance de La pared, de Pink Floyd, The Wall, una película clásica dentro del cine musical del rock en toda la historia del cine. Veámosla.
con The Wall, la película que a todos los seguidores de Pink Floyd, del rock sinfónico, pues los transporta a aquella época maravillosa de los 70, los 80, toda esa psicodelia y todo eso que se vivía gracias a este señor, a Carlos Alberto Acosta. Esa película se quedó a vivir en Medellín. Yo creo que todavía la presentan por ahí de vez en cuando, en algunos ciclos, seguramente, para las nuevas generaciones. Claro. Cal, recordemos nuevamente cómo es el tema de Muro. Yo voy allá y me cobran la entrada, es gratuita. ¿Qué me voy a encontrar? No, aprovecho entonces para invitarlos para que vayan a Muro, Museo Rock Medellín, Museo Rock Medellín, bueno, Muro tiene que ver con The Wall. También, por supuesto, cuando dijimos a qué nos suena, Sí, por sí, supuesto sí, sí. apareció y queremos que haya un muro enorme más adelante donde la gente pueda afirmar que estuvo allá y decir, expresarse. Pero la invitación es para que acojan al museo, que lo quieran, que no se pierdan las exposiciones, que vayan con sus parejas, si tienen hijos, nietos, que vayan, que vibren de la cultura del rock. Estamos haciendo un trabajo divino, bellísimo a nivel de curaduría para que las cosas sean hermosamente presentadas y que también participen de nuestros programas académicos, cuando traigamos músicos, productores del extranjero, cuando traigamos expertos en temas para conversatorios y conferencias. Y la idea nuestra es que va a ser un lugar de concentración, pero también que vamos a hacer muchas actividades para sacar el rock and roll que hay en Muro hacia la ciudad, y seguramente se lo van a encontrar volteando a la esquina un día se encuentran ahí. Claro. Una exposición. Cal, agradezco públicamente toda la labor que has hecho por el rock en nuestra ciudad y en Colombia. Gracias por tanto, por hacernos tan felices todo este tiempo a través de la música. Este señor trajo el rock en español a Medellín, a Colombia, pero nos quedó faltando tiempo para hablar de eso. Que sea un motivo para que vuelva Cal. Visite el Muro. A partir del 3 de julio va a estar abierto ahí en el Parque de los Deseos, al frente del planetario. Hay una estructura ahí como que sobresale desde donde hacen las proyecciones. Creo que es ahí, hay una zona de comidas, creo que ahí abajo, y ahí queda la Casa de la Música y Muro, el Museo de Rock de Medellín. Cal, gracias por venir. Gracias a ti. Muy bien, nos vemos en una próxima edición de Aquí te ves el cine. Que la pasen muy bien. Chao.